Facultad de Derecho de San Marcos, soy una de las coordinadoras del proyecto Mi Emprendimiento de la Facultad de Derecho en San Marcos. En líneas generales, nosotros nos dedicamos a brindar consultoría legal gratuita en materia de derecho societario y títulos valores. Asimismo, junto con el equipo que respalda mi emprendimiento, difundimos en nuestro fanpage diverso contenido sobre la materia, derecho societario y títulos valores. Entonces, el día de hoy se nos ha otorgado un tiempo para poder hablar un poco sobre startups y constitución de empresas. Y nada, empecemos. Yo me preguntaba, y es algo bastante importante en realidad, probablemente muchos de nosotros hayamos escuchado en algún momento sobre startups, y usualmente, incluso yo, en muchas ocasiones nos pasa, ¿qué es lo que pensamos o qué es lo que principalmente pensamos cuando hablamos de startup? Probablemente pensemos en empresas y tecnología. Es lo más usual. Y cuando preguntamos por ejemplos de startups, lo primero que se nos viene en la mente es, oye, puede ser Facebook, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que quizá desconocen un poco de lo que son exactamente las startups, y siempre me dicen, oye, Romina, y cuando hablamos de startups hablamos de Facebook, ¿no? Y sí, es cierto, cuando hablamos de startups, una de los modelos más interesantes o que han tenido mayor éxito a nivel mundial ha sido Facebook, pero ahora actualmente lo que es Facebook evidentemente ya no es un startup, se inició como tal, pero ya no lo es. Entonces, a raíz de ello es que me pareció bastante importante tomar como ejemplo a Facebook, o al menos los inicios de Facebook y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero no simplemente para conocer la historia de Facebook, porque sí, sino en realidad he tomado ese ejemplo para tomar ciertas características que me gustaría compartir con ustedes, para que de esa manera y a través de ese ejemplo nosotros podamos tener una idea mucho más clara de lo que vendría a ser un startup. Entonces, hablemos un poco de la historia de Facebook. Lo he dividido en aproximadamente 6 puntos claves en la historia de Facebook. Y lo primero es, bueno, todos sabemos que Facebook fue creado por Mark Zuckerberg, y esto al momento que cuando se creó Facebook, ojo, la idea como tal, porque ya vamos a ver que Facebook en sus inicios no se llamaba Facebook. eh, Cuando Mark lo creó, él en ese momento era un estudiante de la Universidad de Harvard, pero evidentemente cuando a Mark le surgió esta idea, no era la idea que tuvo Mark, no era lo que es ahora Facebook. Inicialmente lo que él buscó era crear una plataforma o un sitio web para estudiantes de la Universidad de Harvard, y ya esta idea posteriormente se ha extendido por todo el mundo. Ahora, fue en el año 2003 específicamente donde Mark lanzó un sitio web llamado FaceMash. Y quiero señalarles, he puesto esta imagen porque justo acá van a poder ver el primer logo de FaceMash. Y bueno, acá hay bastantes logos para que vean a través del tiempo cómo ha ido evolucionando Facebook. Incluso el nombre con el que inició no fue ese, y tuvo su evolución con el tiempo, ¿no? En el 2003 ha sido Mark quien lanza ese sitio web con el nombre de FaceMash, donde recopilaba los nombres y las fotografías de todos los estudiantes de la Universidad de Harvard. Sin embargo, hay un detalle importante y es bastante interesante. Fue por esta idea o por lo que hizo, los directores de Harvard le llamaron la atención, valga la redundancia, pues estos señalaron que había violado la política de privacidad y de propiedad intelectual de la universidad. En general, la mayoría de personas, y sobre todo las que estamos involucradas en el sector corporativo, eh, somos testigos, sobre todo, que actualmente el tema de datos personales en nuestro país y en la región está en todo su apogeo. Por eso ahora las empresas y las instituciones u organizaciones en general están siendo mucho más cuidadosas con el tema de los datos personales que se recopilan de las personas. Y ya esto en el 2003, en la Universidad de Harvard, era algo que tenían bastante en cuenta. Por eso los directores de dicha universidad, bueno,
se cuenta en la historia, que llamaron la atención a Mark Zuckerberg por haber realizado o haber creado este sitio web, ¿no? Pero esto fue en el año 2003. Ahora, en el año 2004, Mark Zuckerberg tuvo el primer encuentro con dos hermanos gemelos bastante reconocidos, y acá lo he detallado en este tercer punto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la importancia de este encuentro con estos hermanos? Que cuando ellos se enteraron de todo lo que había acontecido o cómo surgió la idea de Mark, lo que le llamaron la atención los directores y todo ello, hablaron con Mark para concretar esa idea de tener un directorio en línea. Porque, oye, la idea inicial de conectar a todos los alumnos de la Universidad de Harvard a través de una plataforma o de un sitio web es eso, tener, crear un directorio en línea. Entonces se juntaron, evidentemente ya con la llamada de la atención de los directores a Mark, se detiene un poco el proyecto, y ya en el año 2004, con las conversaciones con esos hermanos gemelos, eh, se buscó concretar esta idea del directorio en línea. Pero ¿qué pasa? Que a la par, según diversas fuentes que podemos incluso revisar en internet, se comenta que Mark comenzó a elaborar su proyecto llamado Da Facebook, ojo, así era el nombre, no era Facebook como tal, y que se lanzó el 4 de febrero del año 2004. Y evidentemente, al haberlo lanzado así, se le nombró a él como el creador oficial de dicha red social. Sin embargo, como les había comentado en el punto anterior, él también estaba en conversaciones con estos hermanos, ¿no? Entonces, es a raíz de eso que estos hermanos denunciaron a Mark de haber sustraído la idea original. Eso es lo que se comenta a lo largo de la historia, ¿no? Ya para el año 2006, Facebook ya no era un sitio web solo para estudiantes de la Universidad de Harvard o en general de universidades de Estados Unidos, en donde podían compartir información o se escogía el estudiante más popular. Ahora también estaba disponible para todas las personas que podían compartir sus gustos, preferencias con sus amigos, familiares o personas que tuvieran los mismos intereses. O sea, ya para el año 2006 esta idea fue creciendo mucho más, se fue expandiendo. Y si se dan cuenta, desde el año 2004 hasta el 2006, son 2 años, ¿no? Y no es mucho tiempo para tener ese crecimiento, ¿no? Ahora, en el año 2007, ya Mark anunciaba que Facebook había llegado a 19 millones de usuarios en todo el mundo, que hasta ese momento era el sitio web con mayor cantidad de usuarios. Y eso no era en el 2007, pero ahora Facebook está presente en más de 130 países del mundo. Y si bien es cierto, aún falta su ingreso a algunos países, como por ejemplo China, e incluso hay que reconocer que Facebook tiene diferentes idiomas, está en cualquier parte del mundo, o al menos en la gran mayoría de países del mundo. Entonces Facebook ha tenido desde el año 2004 a la fecha un crecimiento exponencial. Incluso cada vez nosotros vemos que se va actualizando. Ahora, habiéndoles comentado esta breve reseña de cómo se originó Facebook, ¿por qué lo he hecho? ¿Cuáles son las ideas que principalmente nosotros rescatamos a través de esto? Primero está, ¿qué es lo que persigue Facebook? Si bien es cierto, ha evolucionado con el tiempo y se ha ido perfeccionando, la idea por la cual se originó Facebook ha sido crear un directorio en línea. ¿Y por qué estamos teniendo en cuenta ahora cuál ha sido el objeto que perseguía Facebook, la finalidad que perseguía? Es porque eh, antes de Facebook eran pocas las ideas que perseguían, pocas las plataformas que perseguían lo mismo. Y si lo habían hecho, en realidad no habían tenido mayor éxito. Entonces, hay que tener en cuenta que el crecimiento de Facebook se debe a porque busca, busca entrar a un mercado el cual ha sido poco explorado o en su defecto no ha sido explorado. Entonces, esa es una de las características principales de las startups. Y ahora, y como veremos más adelante, ¿por qué a Facebook ahora no se le considera como una startup? Porque una startup es considerada como tal solamente en una etapa temprana. ¿Por qué? Porque la idea es que esta despegue de tal manera que ya deje de ser una empresa pequeña y se vuelva una empresa grande. Entonces, es por eso que estas características hay que tener en cuenta, no solo a través de términos teóricos o un concepto teórico, sino que
este concepto teórico se va a ver reflejado a través de la historia que estamos comentando ahora sobre Facebook. Ahora bien, teniendo un poco más claro quizá el terreno a través de este ejemplo, pasemos a definir quizá de una manera clara qué es una startup. Entonces, ¿qué es esta, no? Acá lo hemos definido de la siguiente manera. Startup es una empresa en su etapa temprana y a diferencia de una micro, pequeña y mediana empresa, la startup se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo uso de tecnologías digitales. Como su nombre lo indica, el término solamente aplica cuando el proyecto está en el arranque. Una vez que haya escalado, dejará de llamarse startup. Ahora bien, inicialmente nosotros mencionábamos que eh, muchas de las personas cuando piensan en startup, piensan, oye, sí, es una empresa tecnológica o es una empresa que seguía mucho de la tecnología. Pero en realidad sí, eso es cierto, pero como lo comenté en la diapositiva anterior, esto no es lo único que caracteriza a una startup, porque para tal caso, eh, actualmente cualquier empresa sería una startup, ¿no? Porque ahorita la mayoría de empresas tienen redes sociales, tienen páginas web, y eso no es lo único que hace a una empresa ser considerada, o sobre todo a una MIPE, no hace esas características, tener una web o redes sociales, no hace per se que estas sean llamadas startups o consideradas una startup. ¿Qué es lo que pasa acá? Y justo eso es lo que yo les acabo de definir. En el caso de una startup, lo que busca es atender un mercado el cual ha sido poco explorado. Porque ¿cuál es la diferencia entre una startup y una MIPE o una MIPYME? Cuando uno constituye una MIPE, probablemente pueda ser una empresa, no sé, que se va a dedicar a importar, quizá puede ser una bodega, o una tienda o no sé, una consultora de servicios legales. Evidentemente es algo que hemos visto nosotros con anterioridad, es bastante común ver una bodega, es bastante común ver empresas importadoras o empresas de transportes o algo por el estilo. Es algo común. ¿Y por qué, sobre todo, por qué no se le podría considerar como una startup? Porque a esta MIPE, por ejemplo, a una pequeña bodega, la pequeña bodega o la empresa importadora o la empresa de transportes simplemente busca replicar algo que ya se ha visto con anterioridad. De repente, justo estamos en el boom de las empresas importadoras y bueno, veo que es rentable, ahora yo tengo el capital para poner una empresa importadora y también lo voy a realizar. Es algo que ya he visto, no hay mayor magia, por decirlo así. En cambio, en el caso del startup, buscas atender algo que pocas personas lo han hecho o probablemente nadie lo haya hecho. Y ese ha sido el caso de Facebook. Antes de Facebook eran pocas, por no decir ninguna, las redes sociales que se dedicaban a lo mismo. Incluso antes de Facebook, al menos en Latinoamérica, estaba de moda una red social que se llamaba Hi-Fi. Esta, bueno, duró solamente cierto tiempo, su apogeo, luego vino Facebook y bueno, Facebook sigue vigente hasta la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Facebook trató de trascender con las ideas que inicialmente se plantearon estas otras redes sociales como MySpace, como Hi-Fi y todo ello, ¿no? Entonces es eso, porque además de estas plataformas que les comento, antes no existían otras. Y evidentemente, y sobre todo ya que Facebook está posicionado en el mercado, hace que esa idea que inicialmente parecía solamente estaba destinada a alumnos de la Universidad de Harvard, ahora se expandió a nivel mundial. Y sí, fue una idea bastante interesante que hasta ahora sigue siendo usada, ¿no? Casi, por no decir todos, tienen Facebook. Y eso es lo que hace interesante una startup, que no busca replicar algo que ya existe, sino busca atender mercados que han sido desatendidos o que no se les ha prestado mucha atención, por lo cual, evidentemente, si no se les presta mucha atención a ciertos mercados, estos tienen la posibilidad, el mercado, por decirlo así, libre para ellos. Tienen la libertad de crecer más, de hacer que más personas vean interesante esta idea que están planteando y puedan hacer uso de los servicios o de los productos que estos ofrecen. Eso es lo importante de una startup.
Ahora, pero ¿cuál es la diferencia también bastante importante entre una MIPE o MIPYME y una startup? Que en el caso de las startups, obviamente es una idea mucho más riesgosa, si bien es cierto, tienen posibilidades de crecer mucho más rápido, también la desventaja, por decirlo así, está en que es una idea mucho más riesgosa, ¿no? Porque como no ha sido explorado anteriormente o ha sido poco explorado, existe una posibilidad de que esta idea funcione como que también no funcione, ¿no? Entonces es un riesgo bastante grande. En cambio, en el caso de las MIPIMES, como las empresas importadoras o las bodegas que les puse como ejemplo, ya es un negocio que ha sido evidentemente replicado por muchas personas. Entonces, es más probable saber si va a ser rentable o no, si vas a tener ganancias o no. ¿Entienden la idea? Es una diferencia clara en el caso de las startups y las MIPES o las MIPIMES. Entonces, habiendo explicado esto, las principales características de las startups son tres, principalmente, no las únicas. La temporalidad, la escalabilidad y el crecimiento exponencial. Temporalidad, ¿por qué? Porque la idea no es que toda la vida sean una startup. La startup es una empresa de dimensiones pequeñas con una idea innovadora y grande, con la idea de ser, es una idea bastante disruptora, que se busca que crezca, que como es una idea disruptora, una idea creativa, innovadora, se busca que esta idea trascienda de manera mucho más rápida que lo podría hacer una MIPE o una MIPIM. Pero la idea es que, que como va a crecer rápido, va a despegar rápido, y por eso justo acá en la imagen que he puesto salió un cohete, la idea es que que no toda la vida sea una startup, no toda la vida va a ser una empresa en modo despegue, sino va a llegar con los años, esta ya habrá despegado, ¿no? Ahora, en cuanto a la escalabilidad, va de la mano con temporalidad, porque la idea es que si bien es cierto, esta pueda crecer en aproximadamente, no sé, crezca mucho más rápido, de repente en 7 años, 8 años, hasta 10 años, crezca mucho más rápido de lo que podría crecer una MIPE, eh, la idea es que vaya escalando, ¿no? En ese lapso. Y el crecimiento exponencial es porque, evidentemente, esa idea disruptora que tienes para tú crear o constituir tu startup, la idea es que esa propia idea innovadora te permita a ti crecer de manera exponencial, ¿no? Tampoco es que vayas con una idea innovadora no significa una idea rara, sino en realidad es una idea que pueda trascender en el tiempo y que pueda sobre todo trascender en un mercado específico. Entonces, estas tres características, temporalidad, escalabilidad y crecimiento exponencial, van de la mano. Ahora bien, evidentemente una startup es una empresa, al margen de las características que hayamos mencionado. Y como toda empresa, busca siempre financiamiento, ¿no? Entonces, muy al margen de que evidentemente sabemos que las startups tienen sus socios fundadores, como cualquier empresa habitual, y evidentemente también estos socios fundadores aportan un capital a la startup, eh, sobre todo las startups, como buscan crecer de manera mucho más rápida, es una figura que necesita de mucho financiamiento. Y el financiamiento es bastante constante dentro en las startups, e incluso se podrán, si en algún momento se inmiscuyen en este rubro de las startups, se podrán dar cuenta que en estas constantemente buscan realizar aumentos de capital, o al menos se van a dar cuenta que los aumentos de capitales son más habituales en startups que en empresas comunes y corrientes. Entonces, disculpen, se me pasó. Entonces, es por eso que hablar de financiamiento en el caso de startups es bastante importante. Ahora, al margen del capital que los socios... Entonces, las principales formas de financiamiento de las startups son estas cuatro que menciono, no obstante no son las únicas. Como primer supuesto hemos puesto los préstamos regulares y Friends and Family. Cuando hablamos de préstamos regulares, evidentemente estamos hablando de, bueno, el préstamo al banco, que en realidad es lo más conocido por las empresas, ¿no? Las empresas siempre, cuando hablan de financiar,
lo primero que piensan es préstamos al banco, los préstamos regulares. Ahora, lo segundo, ¿a qué se le llama Friends and Family? Como su propio nombre lo dice, y es, incluso si pueden chequear un poco o investigar un poco acerca de las startups, cuando uno emprende, porque las startups también vendrían a ser un emprendimiento, ¿quiénes son las primeras personas que te apoyan en tu emprendimiento? Tus amigos y tu familia. Y es lo mismo que pasa en el caso de las startups. Cuando buscas financiamiento, si bien no, o bien buscas en tu capital propio como fundador, o puedes buscar financiamiento a través del banco, también probablemente vayas a buscar financiamiento, o no solo financiamiento, sino quienes van a estar más atentos al producto que tú ofreces, van a ser tus amigos y tu familia. Es por eso que Friends and Family, como su nombre está en inglés, va a ser siempre un factor determinante, una de tus fuentes de financiamiento bastante importante, ¿no? Pero eso sobre todo se va a dar en la etapa temprana de las startups, o sea, en sus inicios, porque ya mientras más va transcurriendo el tiempo y depende de si tu startup tiene éxito, ya vas a necesitar montos mayores que probablemente en un préstamo en el banco o tu familia, tus amigos o de tus propios ingresos no vayas a poder buscar financiamiento u obtener financiamiento por parte de ellos. Ahora, hay otra fuente de financiamiento en el caso de las startups, que son los inversionistas ángeles. ¿A quiénes se les llaman inversionistas ángeles? Los inversionistas ángeles son aquellos que buscan, por decirlo así, son aquellos inversionistas, como su propio nombre los dice, aquellos que tienen un excedente de capital, quienes buscan invertir probablemente no solo en un tipo de startup, sino en varios. ¿Por qué? Porque, como les comenté inicialmente, las startups son riesgosas. Entonces, los inversionistas ángeles, ¿qué pasa? Ok, decido invertir en tu startup, pero también decido invertir en otras muchas. ¿Por qué? Porque, bueno, me parece interesante, pero como todavía estás en una edad temprana, probablemente tu startup sea muy riesgosa. Entonces, yo, como inversionista ángel, decido invertir en varias startups porque existe bastante riesgo de yo poder perder mi dinero, ¿no? Entonces, mientras más diversifique ese riesgo, va a ser mejor para mí y voy a poder recibir yo un retorno de alguna de las startups en las que estoy invirtiendo, ¿no? Entonces, en síntesis, los inversionistas ángeles son aquellos que tienen excedente de capital, que deciden invertir en startups que evidentemente vean que sea atractivo o que le vean alguna proyección a futuro, pero en el caso de los inversionistas ángeles, no son tan estrictos con los requisitos que piden para poder invertir en una startup, ¿no? Eh, Eso por un lado. En el caso del Venture Capital es otra forma de financiamiento de las startups, pero el Venture Capital va a invertir en una startup en una etapa un poco más madura, cuando ya la startup haya tomado cierta posición, esté un poco más cuajada, quizás si lo llamamos así, en el mercado. Ahora, el Venture Capital, al igual que el inversionista ángel, es, oye, soy un inversionista, decido, hay un excedente, voy a decidir invertir en tu startup, pero va a ser mucho más requisito con las startups en las que va a invertir. ¿Por qué? Porque va a pedir mayor papeleo para ver cuál es sobre todo los estados financieros de la sociedad, bueno, del startup en este caso, y así. Pero hay una particularidad, que cuando invierten en una startup no es a cambio de nada, sino que cuando invierten en una startup vienen a hacer, ¿qué reciben a cambio? Ellos reciben a cambio acciones de la sociedad, por lo que estos inversionistas también pasarían a ser parte del startup. Y ahí hay todo un tema porque los socios fundadores, o sea, ellos pasan a ser parte del accionariado de la empresa con la idea pero no tanto por sentirse, porque sea suyo la empresa como tal, ¿no? O la idea como tal, o de que ellos hayan nacido, sino que obviamente como están dando capital para el startup, vendrían a formar parte de la misma. Ahora, los que ahí tienen bastante cuidado con quienes tienen bastante cuidado con el ingreso de este tipo de inversionistas son los fundadores.
porque el negocio, la idea y los que están día a día en la startup son los socios fundadores. Entonces ahí a veces se pactan cláusulas, se suscriben ciertos convenios de accionistas entre ellos para no ver, no quitarles poder a los socios fundadores. Y asimismo, y sobre todo, tienen en cuenta estos detalles que les comento, porque en el caso del Venture Capital, cuando forman a ser parte del accionariado de la sociedad, además, estas personas eh, exigen un sillón en el directorio, o sea, exigen ser parte del directorio de la sociedad. Entonces es por eso que ahí los socios fundadores son bastante cuidadosos con las cláusulas o las formas como ellos vayan a ingresar a ser parte del startup, ¿no? Entonces esas tres primeras son una de las formas que en líneas generales tiene el startup para buscar financiamiento, porque el financiamiento en un startup es vital. Ahora, también existen iniciativas por parte del Estado. ¿A qué se refiere? Que el Estado, en la mayoría de países donde se están desarrollando las startups, promueven diversos concursos para que startups con gran potencial puedan recibir financiamiento por parte de este. Usualmente, por lo que he podido ver, el Estado ha estado promoviendo diversos concursos en los cuales en este caso no pedían, por eso no era un préstamo, sino prácticamente era daba dinero al estar ganadora sin pedir un retorno a cambio, ¿no? Entonces, nada, esas son algunas iniciativas del Estado. En Perú también hay iniciativas del Estado para promover las startups y este, por ejemplo, una de las instituciones o de los programas para promover esto por parte del Estado se llama Startup Perú. Entonces es bastante interesante también tener en cuenta que existen concursos también que promueve el Estado para poder desarrollar o fomentar las startups en nuestro país. Ahora, sobre todo en el contexto a raíz de la COVID-19, es bastante importante tener en cuenta la función que cumplen las startups, porque si nos ponemos a pensar es, oye, las startups buscan, eh, buscan cubrir o atender ciertas necesidades que probablemente las empresas comunes y corrientes no atienden, ¿no? Entonces, justo a propósito de eso les quería comentar, muchas de las personas dicen, oye, en el Perú existen muchos emprendimientos, bueno, no solo en el Perú, ¿no? Sino en realidad en los países de la región existen muchos emprendimientos, hay muchas empresas, sí, pero ¿saben cuál es lamentablemente el talón Aquiles? Es que muchas de las empresas repiten lo mismo que ya, y de que muchas empresas o muchos negocios que ya existen, ¿no? Entonces, por eso probablemente muchas de esas no llegan a trascender o no van más allá. En cambio, la diferencia de las startups es que cumplen un rol importante porque están buscando atender algo que, que no ha sido atendido, ¿no? Por ejemplo, uno de esos de los casos importantes es este tema de Globo, este tema de Rappi, y sobre todo en el contexto como el de ahora, por la COVID-19, cumplen un rol bastante importante, porque antes si bien es cierto, sí existía el tema de delivery, pero si se dan cuenta en este contexto, ahora el tema de delivery es vital. Prácticamente casi no hay empresas que no tengan delivery. Y sobre todo, les comento eso porque hace poco, ha, ha, o recién se ha dado, mejor dicho, recién se ha dado el lanzamiento de una startup o una empresa en realidad bastante innovadora que se llama Oshito, si no me equivoco, Oshito, que busca esta empresa, busca democratizar los servicios de delivery, porque por lo que comentaban, lo que ellos buscaban hacer era, y te decían, ¿no? Oye, ¿te has dado cuenta que a veces hay problemas con los deliveries porque te dicen, no voy a tu zona de reparto, no voy por tu casa, de repente es muy peligroso? No te lo dicen tal cual, pero evidentemente lo hacen por eso, porque se restringen, ¿no? En las zonas de delivery. En cambio, en el caso de Oshito, busca que a tu casa, incluso buscan que su delivery no solo sea a través de motos, ¿no? Como lo que usualmente vemos en Globo o en Rappi, sino también buscan entrar quizás hasta con carros mucho más grandes para repartir diversos productos y poder llegar hacia tu destino, ¿no? No necesariamente, y que no estés excluido. Por eso hablan de la democratización de los servicios de delivery.
Eh, y es algo importante, sobre todo, porque están viendo un problema con el cual muchas personas que solicitan delivery se enfrentan. Y es algo bastante importante, interesante, y es algo que ya veremos con el transcurso del tiempo, cómo va, ¿no? Ahora, un caso de éxito en nuestro país es Cambista, y sobre todo eh, Cambista es una fintech, ¿ok? ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán, Romina, estamos hablando de startups, ¿por qué ahora me hablas de fintech? ¿Qué rayos es una fintech? Bueno, les comento que una fintech vendría a ser también, es una startup, pero qué pasa con la fintech? Que las fintech se enfocan exclusivamente en los servicios financieros. Y esto es el caso este es el mismo caso, o sea, vendría a ser parte de un tipo de startup, la fintech, pero se enfocan en los servicios financieros. ¿Y qué es lo que hace Cambista? Específicamente, Cambista es como una casa de cambio digital, pero probablemente muchos digan, oye, Romina, pero ya existen casas de cambio, ¿no? También existen, o al menos antes de la pandemia, habían personas en la calle que te cambiaban dinero, pero si te das cuenta, era súper inseguro poder hacer este tipo de transacciones. ¿Y qué es lo que ve Cambista? Cambista busca otorgarte seguridad, ahorro de tiempo y portabilidad. ¿Y por qué se los comento? Porque Cambista ha ido creciendo a lo largo del tiempo y hasta ahora es uno de los mayores referentes en nuestro país para hablar de casos de éxito. Por ejemplo, ¿cuándo hablamos de seguridad en el caso de Cambista? Porque las operaciones de Cambista están enmarcadas dentro del marco regulatorio de la SBS. Eso es uno. Ahorro de tiempo, porque Cambista te permite hacer transacciones de manera online sin necesidad de moverte de tu oficina, casa o cama. O sea, donde tú estés, no necesitas ir a otro lado. En tu cuenta, ya cuando te afilies, no sé, dependiendo de qué tipo de cuenta tengas, oye, va a llegar a tu cuenta el cambio de dólares a soles o de soles a dólares, como gustes. Y portabilidad, porque puedes hacer el cambio de dólares a soles o viceversa desde la comodidad de tu computadora o celular. Ahora, es importante tener en cuenta eso porque antes, de repente, la gente era eh, le tenía mucho cierto recelo, o quizá, mejor dicho, la palabra más apropiada sería cierta desconfianza a, a las fintech o a las startups en general, o no, más que a eso, a todo lo que se realizaba por una plataforma online. Pero ahora ya no es así. Y Cambista también eso le ha permitido seguir creciendo, porque ya incluso antes de la pandemia venía creciendo, ¿no? Entonces es, es un buen referente para hablar de startups en nuestro país. Y finalmente, para ir avanzando un poco, eh, justo porque hablábamos del tema de constituir, ¿no? Entonces probablemente a muchos les surjan, Romina, ¿qué hago si quiero constituir una startup? Bueno, les comento que en realidad una startup, al fin y al cabo, sigue siendo una empresa o una sociedad, como gusten llamarla, porque, bueno, sabemos que empresa se usa más en términos económicos, sociedad en términos jurídicos, pero al fin y al cabo, una startup no es nada del otro mundo al margen de la idea que ésta persiga, ¿no? A efectos legales, a efectos de constituir una startup, la vas a constituir tú igual como si fuera una empresa. Entonces, acá viene el dato que en realidad me parece que es sencillo, es el tema de cómo constituye una empresa. Ahora, antes de hablar de los pasos de cómo constituir una empresa, en el caso de las startups específicamente, a estas se les sugiere, y están constituidas en su mayoría, por no decir todas, como sociedades anónimas. Ahora, a veces se les dice, en realidad siempre se les aconseja constituirse como sociedad anónima ordinaria, porque ya que estas buscan siempre realizar aumentos de capital, en muchas ocasiones entran más accionistas y a veces la SAC, como sabemos, tiene un tope de tener como un máximo 20 accionistas. Entonces, a veces esto no es
muy atractivo para las startups, ¿no? Entonces, por eso en líneas generales se le aconseja constituirse como una sociedad anónima ordinaria. Ahora, ¿cómo constituyo yo mi empresa o una sociedad anónima? Primero, el primer paso es la búsqueda y la reserva de nombre. ¿Y para qué sirve esto? Porque evidentemente, si yo quiero llamar a mi empresa, a mi startup o a una empresa tradicional, si quiero llamarla Pepito SA, tengo que buscar si ya existe una empresa como tal, si no probablemente se puedan presentar problemas para yo constituirla como tal. Entonces, para eso, registros públicos te dice o te da la oportunidad de que tú puedas hacer la búsqueda y reserva de ese nombre. Reserva en el sentido de que en caso esté disponible ese nombre que tú quieres ponerle a tu empresa, vas a tener un plazo de 30 días para poder efectuar todos los trámites necesarios y en ese plazo de 30 días nadie va a poder hacer uso de, por ejemplo, Pepito S.A., porque ese es el nombre que tú tienes reservado por 30 días para ponerlo a tu empresa. Ahora, el segundo paso es la elaboración de la minuta. En muchos casos, quien hace la minuta o quien firma la minuta viene a ser el abogado. En la minuta tú especificas el nombre de tu sociedad, o el nombre que pretendes darle, los servicios o los productos que vas, o en realidad en general, qué es lo que va a hacer, a qué se va a dedicar tu empresa, tu estatuto, en líneas generales las reglas por las cuales se van a regir a tu sociedad. Eso lo firma el abogado. Eh, Evidentemente uno de los requisitos importantes es que lo firme un abogado. Y ahora, en tercer lugar, pasa el tema del aporte de capital, ¿no? En el caso de una sociedad anónima, como sabemos, solamente puedes aportar bienes dinerarios o no dinerarios, no puedes aportar servicios. En cuarto lugar está la elaboración de la escritura pública, y ya con todo lo anteriormente mencionado, va a ser el notario quien va a elaborar la escritura pública, quien va a firmar también esa escritura, y va a ser el notario, quien va a elevar a los registros públicos este documento y va a pasar a inscribir, esta ante los registros públicos, y ya con la inscripción en registros públicos, tu sociedad o tu empresa, como uses llamarlo, va a pasar a tener personalidad jurídica. Y ya finalmente con esto se va a hacer se va a solicitar el RUC ante SUNAT. Y finalmente, o para comentar un dato adicional, por el contexto que hemos venido atravesando, estos servicios incluso se han ido dinamizando mucho más, porque muchos de estos ya se pueden hacer vía online a través del SIP-SUNAT. Entonces, nada, como les comentaba, espero haya sido bastante interesante y de utilidad y les haya generado a ustedes idea y curiosidad también el tema de startups. Ver que en realidad esto no, cuando hablamos de startups, no solo hablamos de Facebook, que si bien es cierto es un caso importante a tener en cuenta, pero también podemos ver que nuestro mercado de startups, nuestro mercado de fintech, está creciendo. Cambista es un caso importante en nuestro país, un caso a considerar. Incluso muchos de los fundadores de Cambista tienen redes sociales en Instagram, comparten bastantes ideas, así que si gustan pueden seguirlos por ahí para que puedan escuchar un poco sobre esto, escuchar un poco acerca de emprendimientos y ver que también en líneas generales, si bien es cierto, las startups tienen sus particularidades, porque evidentemente no, si bien es cierto, se constituyen como sociedades, pero también tienen particularidades, porque existen, por ejemplo, dentro de las startups contratos que se llaman contratos de vesting, hay más acuerdos societarios que los que se usan en una empresa normal, se ven más aumentos de capital que los que se ven en otro tipo de empresas, etcétera. Son una opción bastante interesante, bastante disruptora, innovadora y es bastante interesante tenerlo en cuenta para seguir ayudar a dinamizar el crecimiento de los emprendimientos en nuestro país, que al fin y al cabo eso ayuda también en nuestra economía, ¿no? Entonces, finalmente, donde muchas veces se ve una necesidad o una queja, surge una idea también de negocio, ¿no? Entonces, nada, eso ha sido todo por mi parte y muchas gracias. Eh,
Romina, ¿qué tal? Hay algunas preguntas que están realizando a través de Facebook. En todo caso, te las voy a hacer llegar. La Ah, primera ya. es si es que Amazon fue una startup. Claro, bueno, o sea, al parecer no podría decir 100% sí, porque tendría que investigar la historia de Amazon, pero por la estructura de Amazon sí, al parecer inició como una startup y evidentemente a la fecha ha ido evolucionando, ¿no? Porque la idea de Amazon es ser una plataforma virtual que busque conectar el tema de las compras no solo en un país o en un sector específico, ¿no? Sino a nivel mundial. Entonces, se podría investigar al respecto. No he investigado más sobre Amazon, pero en líneas generales la estructura de Amazon se podría decir que es una startup. Bueno, fue una startup, porque a la fecha ya no, ya las dimensiones de Amazon no dan como que para que esta sea considerada como tal. Claro. Otra pregunta que han puesto es, ¿los startups no terminan siendo más bien un eufemismo para referirse a ciertas características de una empresa emergente relativa a lo tecnológico, etcétera? Legalmente hay algo adicional a tener en cuenta. Ya, no, o sea, lo que justo eso era lo que les comentaba inicialmente. Si partiéramos de la idea de que la startup solo se caracteriza por ser tecnológica, en realidad cualquier empresa podría ser considerada como una startup y no es así. Como les comentaba, el tema de las startups es el tema de replicar el modelo de negocio, ¿no? De que, ¿a qué estás apuntando tú? Por eso les planteaba el ejemplo de, eh, este, si tú, por ejemplo, decides constituir una empresa importadora, es, oye, sí, evidentemente puedes mover dinero ahí y está bien, pero el crecimiento de una empresa importadora, no sé, pues de productos odontológicos, no va a ser el mismo que el crecimiento, va a ser un poco quizás hasta más detenido. ¿Por qué? Porque si tú decides importar productos del rubro médico, hay muchas empresas que hacen lo mismo. ¿Por qué? Y esa es una empresa normal, común y corriente que busca replicar un modelo de negocio que ya ha sido aplicado, porque empresas importadoras de un producto específico existen muchísimas. Entonces simplemente ahí lo que estás haciendo es replicar un modelo de negocio que ya existe. En cambio, en el caso de a ver, déjame un ratito, estoy dejando de comprar. En cambio, en el caso de las startups no se busca eso. En el caso de las startups, la idea principal es que muy al margen de que, obviamente, estas se dan, usan la tecnología como, como su aliado, lo que buscan al fin y al cabo es atender un nicho que ha sido desatendido. Y es lo mismo, por eso les mencionaba el caso de Facebook, lo mismo les mencionaba el caso de Cambista. Si bien es cierto, en el caso de Cambista, no es que estén haciendo algo que el cambiar dinero no es algo que sea desconocido por nosotros, la forma como se está haciendo ahora sí está siendo, es bastante diferente. ¿Por qué? Porque el trasfondo de las fintech, que es un tipo de startup, no es simplemente eh, cambiar dinero y ya, sino el trasfondo de las fintech es una búsqueda de inclusión financiera, ¿ok? Entonces, el trasfondo de las startups en nivel general, al margen del tipo de startup que sea, es, es ese, buscar atender nichos poco explorados o poco atendidos o en su defecto desatendidos por completo. Ahora, a nivel legal, como les comentaba, al fin y al cabo, estas siguen siendo empresas comunes y corrientes, pero tienen peculiaridades al respecto, ¿no? Por ejemplo, y eso es justo lo que había mencionado al final de mi exposición, es, oye, por ejemplo, hay un contrato bastante importante y es usual en el caso de las startups, es el contrato de vesting. ¿Por qué? Porque lo que se busca es, oye, ok, tú estás siendo parte de una startup y también la idea es que tú busques involucrarte en la misma, ¿no? Para que esta pueda salir adelante, la rentabilidad que esta pueda producir, por el propio crecimiento exponencial que esta tiene. Luego también ellos, se me ha ido el nombre específico, pero ya que ellos realizan aumentos de capital mucho más habituales que lo que podría hacer cualquier empresa. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las startups se busca que sea exponencial. Eh, Tienen un documento que se llama específicamente el cap table. En el cap table ellos van
van como que apuntando todos los aumentos de capitales que ellos tienen y estos sirven a los abogados en líneas generales para poder realizar los aumentos de capitales, ¿no? Entonces, en el caso de las startups, muchas de las cosas que a nivel legal se deberían tener en cuenta es el tema de los acuerdos societarios, porque dependiendo de las necesidades, dependiendo de la etapa en la que se encuentre una startup, se van a realizar diversos acuerdos societarios que ahí ya, evidentemente, quienes asesoran a, a los, a los socios de las startups son los abogados, ¿no? Claro, hay dos preguntas más y con eso estaríamos cerrando. El primero es si es que quizá se requiere una actualización de nuestra legislación a efectos de abordar los startups quizá de mejor manera, porque a criterio de la persona que está consultando, pues estaría quizá desfasado. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Justo es un tema que a mí me parece bastante interesante. Más que tener una ley propiamente de startups, no es necesario tampoco, o sea, al menos eso es lo que yo creo a nivel personal, no es necesario estar creando leyes por cada cosa que surja, ¿no? En realidad no existe la necesidad. Por ejemplo, ustedes saben que ahora ha surgido una figura que se llama la Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas, las famosas SACs, ¿no? Eh, Se dice que la idea o el trasfondo de las SACs es que las sociedades se puedan constituir de manera más ágil. Pero si nosotros nos ponemos a investigar más a fondo sobre las SACs, es una figura que no cumple en realidad con las expectativas esperadas o con lo que debería ser, porque si se dan cuenta, en el caso de las SACs solamente la pueden conformar, o sea, paréntesis, muchos dirían, oye, pero si ya está, ¿qué pasa? Que en el caso de las startups, muchas de las investigaciones dicen que es bastante importante, eh, que es súper importante el tema de la agilidad para constituir tu empresa, la agilidad para poder hacer ciertos nombramientos de apoderados, de gerentes, el tema de la inscripción de los aumentos de capital, etcétera, etcétera. En el caso se supone que dicen que la startup, al menos efectos de constitución, es ágil, ¿no? Pero la idea no es solo que tengan en cuenta la facilidad con la que tú tengas para constituir una empresa, sino también tengas el trasfondo. Por ejemplo, en el caso de la SAC, te dicen que solamente pueden ser constituidas por personas naturales. Y oye, pero para efectos de las startups, el tema de una persona natural, en las startups también pueden ser formar, necesitan o pueden ser parte de estas personas jurídicas. Entonces, ahí hay todo un problema, ¿no? Porque si solamente te fijas en una partecita para efectos específicos, no le va a ser muy útil. La idea es que hay una figura bastante dinámica que te permita que sea de utilidad no solo para de los tipos societarios normales, sino también los tipos societarios como, o bueno, para las empresas normales o las empresas tradicionales, sino también que sean útiles para empresas como las startups, ¿no? Entonces, no es necesario crear una ley específica para startups o un tipo societario para startups, sino la idea es tener un tipo societario que a nivel general sea útil y sea atractivo para cualquier persona que desee hacer uso de la misma, ¿no? Entonces, es por eso que en el caso de las SACs son bastante criticadas. Ya, y la última pregunta, que es creo un poco más puntual, es ¿cuál es la ventaja que obtienen los inversionistas ángeles al apoyar los startups? Ya, el tema, lo que pasa es que en el tema de los inversionistas ángeles, es ellos, como lo comenté, eh, no solo invierten en una startup, invierten en muchas. Y que ven en estas, ven el potencial de crecimiento de las mismas, ¿no? Porque no, o sea, si bien es cierto, los inversionistas ángeles no son tan, por decirlo así, no son tan exigentes. Ojo que con esto no digo no es que no revisen nada, sino que a diferencia en el caso de inversión a través del venture capital, los inversionistas ángeles son un poco menos exigentes. Pero ¿qué ven de atractivo? Que ven la idea o lo que persigue el startup. Entonces, sí, la idea también es un tema de riesgo, ¿no? Los inversionistas ven un factor, son, por decirlo así, no, no,
hay una aversión, usualmente existe aversión al riesgo. En el caso de los inversionistas es todo lo contrario, saben que el riesgo es muy amplio, pero se guían dependiendo de, analizando primero qué es lo que persigue la startup y lo que ha venido consiguiendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Y si bien es cierto, saben que esto puede cambiar con el tiempo, saben o asumen esto, ¿no? Evidentemente asumen, oye, hay un riesgo bastante grande, pero es parte de la inversión. Entonces es por eso que como saben que las startups son riesgosas, no invierten en una, invierten en varias. Y si bien es cierto, en varias pueden perder, va a haber en alguna de las que han analizado que sí van a ganar. Entonces el tema de si alguien que quiere invertir, o sobre todo los inversores, no es como que están pensando, no, voy a perder, o no, no sé, o me voy a quedar sin la plata que he invertido, etcétera. No, sino el tema de la inversión evidentemente es riesgo, es un factor bastante importante, ¿no? Entonces, más o menos así funciona la lógica de los inversionistas, ¿sabes? Perfecto, eso serían todas las preguntas. Más bien finalizar sin antes agradecerte por la exposición que has dado y bueno, no sé si tienes algún comentario adicional, especialmente extenderle también mis saludos a los integrantes del proyecto Mi Emprendimiento, proyecto estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y nada, gracias. No, muchas gracias a ustedes y los invitamos a seguir las redes de Destra, que están actualmente realizando bastantes webinars, y también seguir las redes de Mi Emprendimiento en Facebook y en Instagram. Muchas gracias a todos.